Buenos días a todos, bienvenidos. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente en uno más de nuestros webinars. Gracias por su tiempo. Le doy la bienvenida en esta ocasión a Leopoldo Gutiérrez, socio líder del área de soluciones tecnológicas y Data Analytics en Wimba Solutions. Bienvenido, Polo, buenos días. Gracias, Toño. Buenos días a todos. Encantado de estar en esta charla sobre eficiencia y cumplimiento fiscal. Gracias, Polo. Y Cintia Fonseca, bienvenida, gerente del área de soluciones tecnológicas y Data Analytics, igualmente en Wimba Solutions. Cintia, bienvenida. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias, Cintia. Y bueno, junto con ellos, su servidor Jesús Antonio García, socio del área fiscal de la firma Garrido Licona y firma hermana de Wimba Solutions. Estaremos platicando, como bien decía Leopoldo, sobre soluciones tecnológicas y cómo podemos ser eficientes y a la vez cumplir con ciertas obligaciones fiscales. Tenemos una agenda un poco ambiciosa para el tiempo, pero vamos a tratar de cubrir todos los puntos y desde luego atender todas sus preguntas a lo largo de la charla. Muchísimas gracias. Hoy en día, pues las autoridades fiscales pues, ciertamente nos han estado presionando en tener que acelerar la implementación y cambios internos para poder lograr el cumplimiento de ciertas obligaciones y eso pues nos hace pensar en un ambiente económico pues ciertamente retador y adverso en cómo ser inteligentes en la inversión de nuestros recursos y bueno pues una forma inteligente creemos de hacerla y estamos convencidos de ello es el utilizar el esquema de software as a service. ¿A qué se refiere este concepto de software as a service? Bueno, pues no se trata de que las empresas compren una herramienta tecnológica y la operen, sino que por el contrario, utilicen el apoyo de un tercero para realizar ciertas labores, es decir, quitarle ciertas tareas que consumen muchísimo tiempo y de ahí ustedes poder explotar y dedicarse a tomar decisiones y actuar. Es decir, dedíquense a lo que realmente ocupa para el negocio y que estas tareas que ciertamente son necesarias o indispensables, pues las puede realizar un tercero a través de este esquema de servicio con el uso de soluciones tecnológicas. Y bueno, para ello, Polo, pues me gustaría iniciar con el tema de que pues, nos está causando mucho dolor de cabeza y es el complemento carta-aporte. Vamos a entrar de lleno ya en materia. Y bueno, pues ciertamente sabemos que pues los actores que hoy en día están involucrados pues traen consigo una corresponsabilidad en el poder cumplir con todos estos cambios. Nos está volviendo locos, pero ciertamente creemos que Wimba Solutions puede apoyar y está apoyando a las empresas en este cambio tan importante. Estamos ahorita en un periodo de transición, déjenme llamarle, un periodo de prueba, como le llamamos coloquialmente, de aquí a el 31 de marzo sabemos que podemos emitir o se pueden emitir estos complementos carta-aporte con algunas fallas, algunos errores y no vamos a ser sancionados para ello, pero a partir del 1 de abril pues ya se vuelve obligatorio el uso de este complemento carta-aporte y ahora sí habrá sanciones para quienes no lo utilicen y bueno, sabemos que no son solo sanciones, no son sanciones menores, las que implican no solo para el dueño de la mercancía, sino también para los transportistas. Polo, ¿cómo es que Wimba hoy día está apoyando en este andar de implementar el complemento carta-aporte? Porque sabemos que hay muchas variantes, ¿no? Correcto, Toño. Pues este tema surgió a mitad del año pasado, ya era tema que preocupaba a las organizaciones y empresas, a transportistas y a dueños de mercancía porque viene a constituirse como el documento, como un pasaporte para que nuestras mercancías puedan transitar en territorio nacional, en zonas federales. Y bien a bien es un tema complejo porque la información pues existe tanto del lado del dueño de la mercancía como del transportista. Sin embargo, bueno, pues como todo formato nuevo requiere también estandarizar los nombres de las variables que se van a incorporar a esta plantilla y eso ya nos trae una complejidad. Adicionalmente, pues es un tema donde no hay un área exclusivamente que se apropie o que tenga el gobierno de esta nueva tarea del cumplimiento
y por ende también se vuelve complejo. En las empresas pues está distribuida la tarea entre las áreas logísticas, el área de impuestos, es obviamente un tema tecnológico también, y todas ellas al final del día pues se preocupan, pero hay que tomar acciones porque el tiempo es corto y sobre todo, como se señala, pues ya estamos en la versión 2.0, a pesar de que bien a bien todavía no entra en vigor, ya la autoridad nos cambió la guía de llenado de la versión 1.0 a hoy en día la versión 2.0. Y la otra complejidad que veíamos también, Jesús, era el hecho de cómo compartir información de dos agentes económicos distintos, el proveedor y el cliente, el dueño de la mercancía y el transportista, y de ahí surgió la iniciativa nuestra de crear este portal para la emisión de los complementos cartaporte, que juega un rol de intermediación entre ambas partes y que permite solucionar los problemas tanto del lado del dueño de la mercancía como del lado de los transportistas. Un elemento importante a destacar nada más. Sí. Rápido, Perdón, la variedad de los escenarios, tanto del lado del dueño de la mercancía como del lado de los tipos de transportista. Y hasta acá me quedo. Adelante, Toño. Sí, sí, justo bueno, hay muchas variantes, obviamente, o características y capacidades, sobre todo, de los transportistas, que son quienes al final del día, digo, hay empresas que transportan por medios propios sus mercancías y, bueno, estarán obligadas a la emisión, pero en realidad, pues la tercerización del transporte, pues es muy común y muy utilizada. Y la realidad es que los transportistas hoy día tienen distintas características y capacidades y eso puede generar en las empresas pues la preocupación de que el flujo de información de sus mercancías, porque al final es lo que está en riesgo, las mercancías, esa información fluya de manera correcta y que al final del día el transportista pueda traducirlo en la emisión de un complemento de carta aporte correcto y que no ponga también en riesgo a la dueña de la mercancía. Entonces, ¿cómo es que Wimba también ayuda en ese andar? Porque, digamos, esta es una de las variantes, ¿no? Claro, sí. Uno de los puntos a destacar acá es que una vez que resolvemos todo el tema transaccional, de conjuntar la información que ya comentaba de orígenes, destinos, mercancías y la información del transportista, pues hay que establecer la comunicación a través de un pack para poderla timbrar, pero una vez que se logra tener ya el documento, pues las áreas típicamente de almacén, que son las que dan, digamos, el banderazo para la salida de las mercancías, pues hoy por hoy tienen que tener a la mano ese mismo documento y validar que la información contenida en el mismo pues corresponda con la solicitud del viaje o del servicio que se le requirió a cada transportista, y ese tema pues conlleva también conocimiento técnico, también requiere un esquema de validación en línea, y lo que estamos también ofreciendo ya es esquema de validación para que el almacén pueda tener ese certificado donde diga ese complemento carta aporte que emitió el transportista es correcto, está completo y está a tiempo, entonces le vamos a dar el banderazo a la mercancía, y con ello pues también estamos blindando nuestras mercancías que van con un destino a un cliente, o la mercancía, la materia prima, la maquinaria, las herramientas que van a transportarse y que forman parte también de nuestra cadena productiva. Oye, Polo, y por ejemplo, la información que obviamente va a necesitarse para la emisión, bueno, compartir para que quien vaya a emitir el complemento carta aporte tenga esa parte de información, ¿toda puede provenir del ERP o vale la pena incluso que se le invierta al ERP en estos cambios o esto se puede hacer de manera paralela o por separada, periférica? Sí, es una pregunta. Que las inversiones, como ustedes saben, a nivel de los sistemas contables, los ERPs famosos, son costosas, lentas y complicadas. Entonces, en estas iniciativas de la autoridad también,
pensar en una inversión cuando todavía el tema no se estabiliza, y ya lo vimos claro cuando salió la versión 1.0, pues al mes siguiente ya estábamos en la versión 2.0. Entonces imaginen que ustedes pagan por una solución en una ERP costosísima, lenta y compleja, y al mes nos dice la autoridad, ¿sabes qué? Va a haber todos estos cambios. Si bien no fueron cambios gigantescos, a nivel tecnológico, cambios pequeños generan dolores de cabeza grandes. Entonces sí es importante que consideremos en este periodo de estabilización soluciones periféricas como la nuestra, que no se metan en complejidades mayores y que podamos tener también la doble vía de cómo generar complementos carta-aporte, la vía automatizada y la vía campo a campo para escenarios especiales, para escenarios de bajo volumen, y esas son las características deseables de una solución tecnológica para poder atender tanto del lado del dueño de la mercancía como del transportista la gran variedad de escenarios. Muchas veces nos ha tocado estar en empresas donde no se conoce realmente cuál es la capacidad de nuestros transportistas. Y como bien comentabas, Toño, al principio, pues podemos tener transportistas que ya tienen toda la infraestructura muy ad hoc para este tema, pero hay otros que tienen poca capacidad tecnológica y administrativa como para crear una solución tecnológica que nos dé confianza, que a la hora que nosotros le demos la información, él va a poder lograr timbrar estos complementos en tiempo y forma, y lo va a hacer de forma correcta. Entonces, la intermediación se vuelve un tema importante. Esta pantalla que vemos ahorita del portal, pues es una solución también que nos permite, adicional a los 18 catálogos que tiene el complemento carta-aporte, agregar catálogos propios de la empresa. Eso significa que podemos identificar ya dentro de nuestra solución, por ejemplo, los temas de las direcciones, que son difíciles de escribir, porque hay que recordar también que cualquier pequeña variación pues nos va a generar problemas y no se van a poder timbrar los complementos carta-aporte. Entonces, tener los catálogos propios de la empresa, igualmente del lado del transportista, todas las unidades que él tiene, los choferes, los permisos, seguros, etcétera. Toda esta información pues es compleja de cargar, y cualquier error pues nos puede tener también dificultades tanto para el timbrado como para en una inspección poder comprobar a la autoridad de que pues hubo un error de dedo o hubo un error en la captura de la información. Y esos temas pues son los que tratamos de evitar a la hora de poner a la disposición desde el punto de vista tecnológico y de la eficiencia estos temas que van al cumplimiento de esta nueva obligación. Por eso creo que, bueno, es importante que pongamos atención en estos temas, ¿no? Polo, hace rato comentabas, digo, ahorita nada más para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, les comentamos, estamos poniendo, digamos que algunos shot screens de pues lo que son las soluciones tecnológicas, que parte de ellas que utilizamos para la prestación de nuestros servicios, el famoso software as a service. Pues obviamente por temas de tiempo es complicado ir en vivo en cada una de ellas y mostrar paso a paso. Pero a un punto que comentabas hace un rato, Polo, y que quiero destacarlo, es que el tema de cambios, los cambios, la cambio de la versión 1 a la 2.0, ese tipo de situaciones justo son parte de las ventajas del esquema del software as a service, en donde las empresas no necesitan preocuparse por estar teniendo que hacer las actualizaciones. Sabemos que muchas veces el tener que generar estos cambios internamente pues requiere pues un proceso complicado y que lleva su tiempo, y pues la inmediatez es indispensable. Entonces, de ahí que este es uno de los esquemas que, aparte de que el costo es muchísimo más accesible que una inversión en una herramienta o un cambio, pensando en un cambio de sistema o de modificación al ERP, pues el esquema de software as a service se vuelve una forma más eficiente e inteligente de invertir nuestros recursos. Otro tema que comentabas hace un rato es sobre la emisión, el timbrado de la carta aporte, en aquellos casos donde hay transportistas que no tienen esas capacidades. Es decir, si yo tengo hoy día transportistas que no tienen una capacidad importante o no tienen la infraestructura para poder ellos asumir la responsabilidad completa, y a nosotros nos deja preocupados respecto del uso de nuestra información y si van a emitir correctamente la complemento carta aporte, justo lo que estoy entendiendo, Leopoldo, es que parte de los servicios que ustedes están ofreciendo en Winva Solutions es el poder brindarle a ese
dueño de la mercancía la posibilidad de que su transportista suba su información, la junte con la del dueño de la mercancía y ahí mismo timbre el complemento carta aporte y de esa manera puedan tener certeza y tranquilidad de que el proceso está siendo correctamente realizado. ¿De acuerdo? Es correcto, sí. Una vez que, digo, el servicio nuestro puede anclarse tanto como una plataforma para el dueño de la mercancía, como también para transportistas que tienen pues diferentes clientes y pudieran tener esta solución también para todo el pool de clientes. Entonces, en ambas condiciones, lo que se hace es que el dueño de la mercancía invita a transportistas y cuando la plataforma está destinada a un solo transportista, el transportista invita a clientes. Entonces, pues es una solución que tiene esa doble posibilidad de crear soluciones para ambos agentes que están involucrados en este problema y sobre todo también establecer, bueno, que se generan alertas en cada solicitud de servicio, que es una plataforma que nos va dando la bitácora, que podemos editar también los complementos carta aporte en caso de escenarios especiales para no tener que cargar todos los campos cada vez que haya una variante, por ejemplo, cuando tenemos devoluciones de producto, cuando cambiamos rutas, cambiamos camiones, choferes. Cuando hay pequeñas variaciones, yo puedo regresar a mi complemento carta aporte previo, reeditarlo, hacer el cambio y en ese sentido, pues, tener el documento digital. Y es también, digo, importante señalar que hoy en día también la autoridad, en términos de inspección, pues está dando la posibilidad tanto de que este documento se presente en papel como de forma digital. Y sobre todo, pues esto último es muy significativo cuando hay variaciones en las condiciones del servicio y que no hay otra forma de comunicarle la información a nuestros choferes para que ellos tengan esa carta de aporte actualizada, ¿no? Entonces eso se vuelve un tema muy significativo y la propia plataforma nos lo va a permitir. Algo adicional también cuando tenemos un pool de transportistas es la posibilidad de que ellos tengan su certificado de sello digital ya dentro del portal y que desde ahí mismo podamos mandar timbrar con nuestro pack los complementos y en forma directa se comunica tanto al dueño de la mercancía como al transportista esta información que de nuevo es como nuestro pasaporte para poder viajar nuestras mercancías en territorio nacional en zonas federales. De acuerdo. Y bueno, algo que creo que también vale la pena destacar es que todos los servicios con soluciones tecnológicas que ofrece Wimba Solutions también pueden ser complementados y de hecho están también soportados por el equipo profesional especialista en cada una de las materias, en la materia fiscal, legal, corporativo, en la parte de protección de datos personales, etcétera, comercio exterior. Y eso lo que hace es pues brindar un plus, un valor agregado en este tipo de servicios. ¿Por qué? Pues porque llegan a surgir aspectos, como decíamos, es un servicio, no nada más involucra la parte tecnológica, sino también qué sucede, o sea, llegan a suceder aspectos en donde no nada más nos podemos quedar en la parte tecnológica, sino que puede haber un impacto en otras áreas y eso, el tenerlo en el radar, pues significa muchísimo también para las empresas, ¿no? Por aquí nos hacían una pregunta precisamente de carácter fiscal en donde quién es el obligado, si es obligatoria, si se utilizan los servicios de transporte. La realidad es que el obligado a emitirla es el que transporta la mercancía. Si es la empresa con sus medios propios, está obligada en la medida en la que utilice caminos federales, ¿no? Entonces, pero bueno, pues gracias, Polo. Pasamos al siguiente tema, si les parece bien, porque pues la verdad es que este tema todos pueden dar para mucho y en poco tiempo pues resulta complicado. Pero bueno, pasamos al siguiente tema también por demás indispensable y necesario, el tema de servicios especializados. El control en materia de servicios especializados, hoy día sabemos que pues existe la obligación para quienes contratan este tipo de servicios especializados a raíz de toda la reforma laboral que hubo y que todavía muchos estamos en el proceso de hacer ajustes y cambios, pues estas obligaciones llevan consigo el tener que recabar información de estos proveedores, pero no solo recabarla, sino
obviamente analizarla y revisar que de alguna manera a partir de esa información, pues el proveedor aseguremos o tengamos cierto nivel de confianza de que el proveedor está cumpliendo con sus obligaciones y que por ende no nos pone a nosotros en riesgo de estar contratando servicios que pudieran caer en la ilegalidad. Este tema, pues obviamente va a ser muy monitoreado por las autoridades tanto laborales como fiscales y de seguridad social, y por ello es que se vuelve fundamental el poder monitorear de manera automatizada este tipo de información. Cintia, platícanos un poco cómo es que Wimba Solutions nos está ayudando en este andar, en este proceso, y a quiénes puede ir dirigido este tipo de apoyo con las soluciones tecnológicas. Claro, Toño. Pues mira, ahorita en Wimba hemos desarrollado esta herramienta integral que les ayuda a nuestras empresas asesoradas a llevar este control de estos proveedores, ¿no? Como sabemos, esta obligación surgió desde septiembre de este año y aún vemos que muchas empresas que cuentan con proveedores de este tipo de servicios especializados no tienen aún ese control. Entonces, ahora, como tú bien lo mencionaste, hay nuevas obligaciones por parte del proveedor de entregar esta documentación, pero la empresa aún no puede tener ese control, ¿no? De cuáles son estos documentos obligatorios que debe de controlar. ¿Qué le permite ahora nuestra herramienta? Pues tener que despreocuparse de ese movimiento administrativo, porque el proveedor es el encargado de subir a nuestra plataforma todos esos documentos, ¿no? que está requerido por ley. Y además, aparte de que el proveedor toma ese rol, nosotros como Wimba tenemos procesos automatizados para poder validar que esa documentación sea la correcta, ¿no? Si me vas a subir... perdón que te interrumpa, o sea que claro. le quitamos, digamos que esa responsabilidad al contratante del servicio y ponemos a trabajar al proveedor en este caso para proporcionar esa información a través de esta herramienta o de esta solución tecnológica que al final del día, yo, por lo que comentas, no es una solución estática, es decir, no es un lugar, una nube para guardar información, no es un repositorio, que sí tiene esa funcionalidad, por lo que entiendo, pero también tiene la funcionalidad de revisar o de procesar, validar esa información en ciertos niveles, ¿no? Exactamente, no basta con que el proveedor te entregue la documentación, tienes que estar seguro de que sea la documentación correcta, ¿no? Entonces, a eso iba mi ejemplo. Ahora, la autoridad te pide que des el comprobante de pago de tus responsabilidades con el Infonavit. Pero ¿qué pasa si el proveedor me sube un documento, no sé, la opinión de cumplimiento del IMSS? Ese no es un documento válido, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos correr estos procesos ya automatizados para poder revisar estos documentos y decirle a nuestras empresas asesoradas, ok, este proveedor sí te está cumplió con todos los documentos, están en línea, este proveedor no, porque ¿sabes qué? Tiene 2 documentos que no son los correctos y que nos los tiene que volver a proporcionar. Y con esto también podemos medirlos para saber cuál es su cumplimiento mes con mes y poder evitar estos riesgos que podemos tener ahora, la no deducibilidad del acreditamiento para fines de ISR e IVA, y pues que también se puedan generar declaraciones complementarias derivadas de esta omisión de los proveedores. Adicional a que si un proveedor no cumple, tú puedes estarlo monitoreando y pues sabes qué, detener tu relación de trabajo y buscar nuevos proveedores que sí puedan cumplir, ¿no? Además, adelante. Perdón, Cintia, en esta modalidad podemos tener visibilidad de si los proveedores han estado, que estamos hablando mucho de proveedores y ahorita me gustaría ver si Polo nos comenta si nada más es para los proveedores o también para los prestadores del servicio, porque recordemos que hay también pues empresas que siguen manteniendo mantuvieron una empresa de servicios compartidos dentro del propio grupo y que, bueno, pues esa también tiene obligaciones de mantener cierta información. Pero bueno, lo que voy es, podemos tener visibilidad en tiempo real de si alguno de estos proveedores, que dicho sea de paso, sabemos que tienen que tener un registro ante la Secretaría del Trabajo, el famoso REPSE, poder estar atentos en cuanto a ellos lleguen a perder ese registro y nosotros tener visibilidad para poder actuar y tomar decisiones y no
seguir, déjenme llamarlo así, tomar acciones para evitar seguir pagando o contratando servicios que a lo mejor ya no son o ya no cumplen con todas las disposiciones, y eso nos compromete en muchos sentidos. Acá, Toño, sí es importante que dentro del servicio nuestro está el monitoreo, como bien comentas, en línea. Tenemos sistemas ya automatizados para estar vigilando las listas que publica la Secretaría del Trabajo. Y así como nos otorga el registro, también nos lo puede quitar. Esa baja del registro como REPSE, pues puede provenir también del propio incumplimiento que tiene el proveedor a las diferentes instituciones que hoy en día están monitoreando el cumplimiento, llámese IMSS, Infonavit, Secretaría del Trabajo y el propio SAT. Entonces, si derivado de esas condiciones de incumplimiento, la Secretaría del Trabajo determinara la baja, se publica esa baja, pero no nos avisa. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros también, y está dentro de nuestro servicio, es ese monitoreo para poder dar la alerta a todos los participantes dentro de la empresa de que ese proveedor pues ya no podemos seguir operando con él como un REPSE, dado de que las operaciones no van a ser válidas, y como comentaba Cintia, pues vamos a tener que incorporar declaraciones complementarias desconociendo, la operación que hayamos realizado con él. Entonces sí se vuelve también un tema importante, y pues todo esto es mano de obra, son manos que requerimos dentro de las empresas para poder llevar trazabilidad del cumplimiento como tal, y por ende pues servicios tercerizados como estos. Es una intermediación también, como comentabas, con doble vía. Podemos tener la solución para monitorear a todos nuestros proveedores del REPSE, pero también hay REPSEs que tienen muchos clientes y que están obligados a entregar información, y no es una tarea sencilla. Entonces, este portal también lo podemos utilizar en esa dirección. Una vez que yo me constituyo como REPSE, puedo desde acá administrar toda mi información a fin de que todos mis clientes se sientan cumplidos, tengan la posibilidad de acceder a la información ya organizada, digitalizada y válida, y desde ese punto de vista pues no tengamos posibilidad de que la autoridad nos requiera o nos finque créditos o sanciones derivado de un incumplimiento. Sí, y adicional a lo que, adicional a lo que comenta Polo, también es importante mencionar que dentro de esta plataforma también tenemos 2 módulos adicionales que son de mucho beneficio para nuestras empresas, que es la parte de toda el alta de proveedores, la documentación del alta de proveedores, que le llamamos el due diligence, tener ese control de los documentos que te está entregando el proveedor. Y otro muy importante también que cobra mucho sentido ahora con la fiscalización es la parte de entregables, la materialidad de la operación. ¿Cómo me vas a demostrar que realmente recibiste ese servicio, o tu proveedor, cómo me demuestras que estás dando ese servicio? Entonces, también en este módulo, el proveedor puede subir esa documentación que pueda dar pauta a hacer un entregable. Fotografías, minutas, a lo mejor ya una presentación, o dependiendo del servicio, en esta parte de la plataforma también puede tener la capacidad de almacenar este tipo de entregables. O sea que además del monitoreo exclusivo de estos proveedores que a lo mejor pues son cierta información que establecen las disposiciones, además podemos tener un expediente, digamos que de defensa o de materialidad, para soportar en un momento dado que realmente se recibió ese servicio, ¿no? O sea, hoy día lo estamos vinculando porque, este es otro de los servicios, entiendo, que tiene Wimba, el módulo de materialidad de todas las operaciones que puedan ser necesariamente documentadas por parte de las compañías, que hacia allá deberíamos de estar migrando, y que en el caso particular de este tipo de servicios, pues ya lo estamos incluyendo. O sea, eso es la verdad es que un súper beneficio, porque el día de mañana que nos llegue a cuestionar la autoridad fiscal si se recibió el servicio, si lo que decías de la declaración del IVA, oye, pues la ley establece muy puntualmente que si no se recibe la información en materia de IVA en tiempo y forma, pues se deberá de reversar el IVA de ese gasto de que se trate, ¿no? El IVA de esos gastos de servicios especializados,
¿Y cómo le vamos a demostrar a la autoridad? Pues con la trazabilidad que te permita una solución tecnológica, porque de otra manera, pues nos vamos a meter en problemas, ¿no? Acá, Toño, comentar también brevemente que nosotros creo que somos pioneros en términos del servicio de bóveda de materialidad. Tal vez este concepto no sea, lo entendamos todos igual, pero al final del día es lo que hoy en día ocupa mucho a la fiscalización. ¿Cómo me demuestras que las operaciones de compras que realizas tú con tus proveedores realmente ocurrieron? Y ese concepto se le conoce como materialidad. Y es muy distinto cuando nosotros tenemos relaciones con proveedores nacionales que con proveedores extranjeros, igualmente cuando teníamos el outsourcing y ahora el servicio especializado o una parte relacionada. Entonces, este tipo de servicios nos va a ayudar a crear ese expediente digital organizado y contundente para que ante cualquier requerimiento de la autoridad todas nuestras operaciones queden perfectamente documentadas o en la mayor parte de los documentos que son factibles de incorporar. Nos va a permitir de nuevo pues dolores de cabeza y sobre todo quedarnos paralizados cuando la autoridad nos cuestione, demuéstrame que realmente este proveedor hizo lo que te entregó o te facturó. O sea, no basta ya con los contratos, la factura, hay que ir incorporando también de forma orgánica al expediente de las operaciones de las empresas documentos como que acompañan también finiquitos, entregables, fotografías, diferente tipo de documentación que hoy ya la hemos visto en los requerimientos que hace el SAT a nuestras empresas y a partir de ahí es que podemos darles pues toda nuestra experiencia de cómo generar este tipo de documentación y sobre todo como comentaba Toño anteriormente es que tenemos también pues la parte legal fiscal, la parte legal corporativa, que son también áreas que normalmente este tipo de servicios y que nos van a permitir incorporar pues documentos que realmente sean válidos. Hoy, por ejemplo, uno de los temas que más se cuestionan son los contratos y la fecha cierta que acompaña a estos documentos. Entonces, tenemos soluciones tecnológicas como firma electrónica también que permite incorporar estos elementos que nos dan la fecha cierta y validez legal al documento y adicionalmente pues saber que hoy en día los contratos pues pasan también por una serie de escrutinio por parte de la autoridad para realmente considerarlos como válidos. Estamos enfrentando también retos importantes en lo que es la facturación y por ejemplo nos habla ya la autoridad de la materialidad del uso de las notas de crédito. Entonces, ¿cómo voy a demostrarle yo a la autoridad un descuento, una bonificación? Tengo que tener también, pues eso a nivel de contratos. Entonces, se vuelven temas que se van interrelacionando unos a otros y por eso es importante también, Polo. pues que nos dejemos acompañar ya de la tecnología porque no hay otra forma de lograr esta eficiencia y este cumplimiento que estamos buscando sin ella, ¿no? De acuerdo. Oye, Polo, antes de pasar, gracias al otro tema, me gustaría nada más que comentáramos cuál es la interacción que hay entre este tipo de servicio y el tema de órdenes de servicio. ¿Cómo interactúan? ¿Para qué nos sirven? Uno de los temas importantes que vimos es que cuando surge el REPSE, que comentaba Cintia, septiembre del que inicia esta obligación, se vuelve muy importante y pues las áreas se voltean a ver quién tiene los contratos de todos esos proveedores que muchas veces son pequeños servicios los que nos dan, pero que hoy en día nos van a poner en riesgo la deducibilidad si nosotros no tenemos la documentación soporte adecuada a todas nuestras operaciones. Y eso es muy importante porque independientemente de que los montos sean pequeños o la recurrencia de la operación sea baja, la autoridad nos va a pedir contrato o servicio y esto es un dolor de cabeza de cómo se administra a nivel de las empresas, porque incorpora temas del área legal, incorpora temas del área de compras y obviamente pues tiene una consecuencia al área fiscal. Tener toda esta trazabilidad nos ha obligado también a nosotros a generar nuevos servicios para poder acompañar a la empresa en generar los contratos, las órdenes de servicio con electrónica y que esto embone también en este portal que estamos viendo. Entonces son temas que nos van a dar mucha eficiencia, mucha tranquilidad, pero sobre todo
que ponemos en orden la casa, porque el gobierno de estas tareas nuevas, es difícil que un área de una empresa levante la mano y diga yo me hago responsable. Entonces un tercero viene muy bien porque nosotros permitimos que las diferentes áreas participen también en estos proyectos y que no veamos que una sola área se va a hacer responsable de ello, porque no es así. Son temas multidisciplinarios, multiáreas a nivel de las empresas, y la solución tecnológica nos obliga realmente a señalar quiénes son los participantes en esta solución. Totalmente de acuerdo. En conclusión, pongan a trabajar a sus proveedores, apóyense de soluciones tecnológicas como la que tenemos nosotros y dedíquense a cuidar el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y fiscal a través de estos esquemas que ciertamente la verdad es que quitan muchos dolores de cabeza. Pasamos a otro. Para cerrar nada más, veo aquí una pregunta de que nos dicen que si las declaraciones con las declaraciones mensuales y anuales es suficiente. O sea, no. Ya la autoridad te está pidiendo mucho más documentación, como el comprobante bancario de los pagos del IMSS, de Infonavit, el comprobante bancario del pago del IVA, de las retenciones de ISR, y también otra cosa que ahora es muy importante, los CFDIs de nómina del mes de los empleados que están prestando el servicio, además del contrato, como ya lo mencionó Polo, con las modificaciones que ahora debe tener para estos proveedores de servicios especializados. Entonces, sí es importante mencionar que no solo con las declaraciones tenemos, hay otros documentos y con gusto también los podemos asesorar en ese aspecto. Y ahí qué bueno, gracias Cintia, ahí comentaste un tema interesante porque los prestadores de estos servicios, de hecho sea de paso que este lunes pasado venció la obligación, una de las obligaciones de proporcionar a la autoridad tanto de Seguridad Social como de Infonavit y en el caso de la Ciudad de México, el presentar los contratos y ciertos templates o plantillas con información de los servicios que están prestando, ¿no? Entonces, ciertamente se vuelve crucial el tener el control de toda esta información. Pero bueno, insisto, podemos seguir platicando y nos podemos aventar no solo una hora, sino todo el día. Pero bueno, con todo gusto, si siguen teniendo preguntas, las vamos a ir contestando. Y si no, por favor, déjenos sus datos. E insisto, con todo gusto, posterior al webinar, les estaremos haciendo llegar nuestros comentarios. El siguiente tema, otro más que nos agregaron en la lista para iniciar el año, es el cambio de versión de CFDIs 4.0 y complementos de pago 2.0. La verdad es que, bueno, pues este cambio sabemos que es formalmente a partir de mayo. Estamos sobre el tiempo, la verdad es que se antoja retador, y algo que vale la pena destacar, Polo, Cintia, es que me gustaría que nos ayudaran también a dimensionar la importancia, porque este cambio no es un cambio cosmético, hasta donde yo entiendo, es un cambio que viene de fondo, hay muchos temas a considerar, hay muchos retos, y de eso me gustaría que nos platicaran, porque pues el tiempo es corto y los cambios sí son sustanciales y van a tener una consecuencia que ya hablaremos más adelante en otros temas. Y básicamente yo acá resaltaría 3 temas importantes. Uno es el tema transaccional del cambio de versión. Como ustedes saben, cuando la autoridad cambia la plantilla y te dice este es el esquema de cómo me tienes que dar la información, ahora este es el nuevo esquema, va a generar dolores de cabeza porque hay nodos o campos importantes o variables de información que se tienen que incorporar a la nueva plantilla. Hay nuevos catálogos, y eso ya nos provoca ansiedad porque pues descompone cómo teníamos ordenada la casa y ahora tenemos que cambiarnos a ese nuevo esquema que la autoridad está imponiendo. Tenemos de aquí a mayo para salir con la solución tecnológica, y eso también es un tema complejo desde el punto de vista de nosotros como prestadores de servicios para acompañar a las empresas, porque cada empresa tiene sistemas propios, sistemas diferentes y soluciones diferentes a esta temática. Lo que estamos haciendo hoy en día para este servicio es poder acompañar, dar a conocer a la empresa de qué se tratan esos cambios, entender bien cuál es su esquema tecnológico y poderles proponer una solución o incluso la solución tecnológica por parte nuestra.
El segundo punto tendría que ver con cómo vamos a usar hoy en día las notas de crédito y débito por parte de las empresas en términos de estos esquemas que anteriormente por usos y costumbres los usábamos para poder hacer cancelaciones, ¿no? Y la autoridad hoy ya nos establece condiciones y nos dice que una vez que nosotros usemos las notas de crédito son sujetas a fiscalización. ¿Y qué significará eso? Significará que, de nuevo, como ya comentaba, yo tengo que tener la documentación soporte para decirle por qué emití esa nota de crédito. Si es un descuento, verificación, pues tengo que tener también documentos soporte que digan que esos descuentos estaban establecidos en cierta forma de manera formal en documentos, y eso nos trae un doble problema, un doble reto. Por doble vía tenemos en primer lugar que establecer que tenemos la documentación soporte, y la segunda parte también importante es qué esquema vamos a utilizar de hoy en adelante, ¿no? Entonces, son temas también a nivel de procesos que es importante destacar, que están cambiando, que tenemos que estar ya muy alertas, qué es lo que hacen las áreas competentes en este sentido, y que muchas veces son decisiones pues de áreas administrativas en las cuales están lejos del área fiscal y no necesariamente están entendiendo las implicaciones que pueda traer este tema. Y por último, el tercer tema es el de cancelaciones, que también se vuelve un dolor de cabeza. Anteriormente lo que veíamos para administrar las cancelaciones era que había personal dedicado a estar vigilando el buzón tributario para ver si habían llegado las solicitudes, y había empresas que tomaban una postura: le voy a creer a todas las solicitudes y las voy a aceptar, que se cancelen. O había empresas que decían: voy a dudar de todos mis proveedores y las voy a rechazar en todos los casos. En ambos escenarios creo que la solución no existe, la solución no es ni una ni otra, es más bien tener también un acompañamiento, una solución tecnológica que permita gestionar estas cancelaciones. Y hay dos temas que están también en el contexto de por qué esto se vuelve relevante. La autoridad también nos está poniendo muy claro de que lo que quiere es tener transparencia y conocer la situación fiscal del contribuyente. Ya no se vale que, derivado de una auditoría, estando en un ejercicio fiscal diferente al cual emití yo las facturas, las pueda estar cancelando. Y eso tiene implicaciones muy, muy importantes, porque nos obliga, pues obviamente, a tener conciliaciones casi en tiempo real. Ese es un comentario que creo que vale la pena que se lo queden en la mente, porque de otra forma el pensar de que voy a encontrar el problema 3 meses después de que cerré el ejercicio y luego quiero cancelar, ya no va a ser posible. Y el otro tema es que también la autoridad puso candados mucho más estrictos para que estas cancelaciones puedan ocurrir sin solicitar la autorización del receptor. Es que bajó el plazo de 72 a 24 horas y el monto de 5,000 a 1,000 pesos. Entonces, por doble vía estamos siendo estresados, y tenemos que tener también pues manos o tecnología que nos apoye a resolver este tema. Nosotros obviamente apostamos por una solución tecnológica para la gestión de las cancelaciones, y es uno de los temas también que quisiera que tuvieran en mente. Y bueno, pues básicamente yo diría que esos son los 3 retos más importantes en este CFDI 4.0, Toño. Perdón, Polo, yo te tengo un reto adicional en el caso de la nómina, el timbrado de la nómina. ¿Qué pasa ahí? Porque de hecho hay una pregunta que nos están haciendo de cómo obtener información de clientes, pero también de nuestros, por ejemplo, de nuestros empleados. Se vuelve todo un reto. La verdad es que, Claro. Contestando la pregunta que nos hacen de si se puede utilizar la plataforma REPSE u otra para obtener información como la constancia de situación fiscal, hasta donde entiendo esto no es posible, ¿no? Pero contestando el tema del reto, Polo, de timbrar la nómina, sí. ¿Cuál sería con este cambio de versión 4.0? Sí, fíjate que hubo cambios significativos, menores, pero están ahí como que no hacen daño, y sí hacen daño. Por ejemplo, ese caso que comentas, ¿de dónde voy a sacar yo las direcciones? Particularmente el código postal, que es el campo requerido para hoy yo poder timbrar el CFDI de la nómina.
Imagínate que empresas, pues digo, pequeñas, medianas o grandes, nadie tiene el control de cuál fue la dirección con la que se dio de alta por primera vez esa persona física ante el SAT. Entonces, rescatar esa dirección, creo que ni preguntándole al empleado te va a poder decir cuál es ese código postal. Es casi imposible que lo tengamos en nuestros sistemas. Y hoy en día, la autoridad lo que va a hacer es que va a validar cuando yo timbre ese CFDI de nómina, lo voy a tener que conciliar para que cuadre con el dato que introdujimos por primera vez en el SAT. Y nos pasa mucho en los bancos cuando nos dicen, oye, para poder pagarte este cheque tienes que darme el teléfono con el que te diste de alta hace 10 años y difícilmente nos vamos a acordar de esa información. Entonces es una situación muy, muy similar la que están viviendo hoy las empresas, porque de aquí a mayo pues tenemos que o solicitamos todas las constancias a toda la plantilla de trabajadores, lo cual se vuelve tortuoso, porque muchos empleados pues no les gustará ir al SAT o entrar al portal a hacer esto, ¿no? A descargar la información. Y una vez que la tengamos, pues también el poder digitalizarla y traerla a una base de datos para luego poder timbrar, pues es una tarea compleja, ¿no? Entonces, estamos hoy en día acompañando también a las empresas en este tipo de soluciones, porque sí o sí tenemos que resolverlas, ¿no? Entonces, estamos con este reto en la parte de la nómina. De acuerdo, Polo. No dejemos pasar más tiempo. Es el momento. Todavía tenemos algunos meses. Actuemos rápido. Y bueno, para eso está Wimba Solutions. Y adicional comentar por último que aparte del código postal en la nómina, ahora sí debemos de poner especial atención en la razón social o el nombre del contribuyente, porque ese también va a ser una parte de la validación, así como para nuestros proveedores también debemos poner la razón social tal cual está en esa constancia fiscal, igualmente, ¿no? Para los empleados, a veces pues solamente ponemos el nombre, a lo mejor no completo, porque solamente se validaba el RFC, pero ahora es importante también la razón social tanto del proveedor como el nombre del empleado. Wow, o sea que hay datos que, o sea, si imagínense tenernos que estar preocupando y ocupando en ver que el dato esté correcto de manera manual. Imagínense llegar a esos niveles. La verdad es que eso se va a volver un caos y por eso es que sin duda convencidos de que la tecnología es indispensable, a pesar de que estamos en tiempos difíciles, seamos inteligentes, vuelvo a insistir, e invertir de manera eficaz nuestros recursos. Eficiencia en el cumplimiento de IVA e ISR. Este es otro tema que la realidad es que hoy día nos está llevando el uso de información tecnológica cada vez más disponible por parte de nosotros, la generamos como contribuyentes y otra, la autoridad fiscal. Bueno, pues necesitamos llegar a un punto en donde los cálculos de obligaciones fiscales, como pueden ser el cumplimiento mensual de IVA y ISR, pues tengan que ser ya elaborados de forma automatizada o semiautomatizada. Digo, estamos en ese andar. Y bueno, pues hoy día no me dejarán mentir, el tema de el cumplir las obligaciones mensuales con datos ya precargados de declaraciones anuales y de CFDIs, pues ya es una realidad. A partir de este mes de enero, pues ya se tendrán que presentar prácticamente los pagos provisionales con información precargada. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Cómo vamos a poder controlar todo ese volumen de información de manera manual o llegar al número al que el SAT está poniendo? Que a lo mejor no necesariamente vamos a llegar o vamos a tenerlo que retar, pero sí necesitamos tener atrás controles que nos permitan hacer esas validaciones. De ahí que me gustaría, Cintia, Polo, que nos platiquen en qué consiste este tipo de apoyo y qué validaciones hoy día debiéramos, es que son ya indispensables, un must tener dentro de nuestros procedimientos, porque si no, nunca vamos a poder ir a la par de cómo la autoridad nos está revisando, y por eso es que vamos a estar teniendo que generar pagos de accesorios o pagos de multas posteriores. Claro, Toño. Digo, acá uno de los retos importantes que hemos visto, pues yo creo que en los últimos 5 años, es que la autoridad tiende a comparar obviamente nuestra declaración con la información que está en la nube del SAT, con la información que está cargada directamente en la nube, y en la medida que encuentre alguna discrepancia, está mandando ya pues una fiscalización electrónica
que simplemente dice, a mí me marca diferencia, pues manda el requerimiento que me aclare, y esa situación se ha vuelto ya como parte del día a día de los requerimientos de información por parte de la autoridad. Y puede ser en cualquier variable, puede ser en viáticos, en gastos de agentes aduanales, en cualquier partida de la declaración se puede detener y decir hay una discrepancia y quiero que me la aclares. Lo que ocurre normalmente del lado de la empresa es que estamos acostumbrados a usar, pues obviamente, nuestro sistema contable como la fuente de información más importante y olvidamos de comparar esa información con la información que vive en la nube del SAT. Y eso ya nos da discrepancias en las nóminas, el IVA acreditable, en el trasladado o en cualquier concepto particular o cuenta en particular. Lo que estamos haciendo hoy en día, pues es obviamente un tema tecnológico para poder encontrar las discrepancias. Derivado de esas discrepancias es que también tenemos que encontrar de qué forma crear reglas claras de registros contables. Creo que hoy en día muchas de las empresas han descuidado este tema y simplemente cuando queremos confrontar el ERP con la parte fiscal nos genera una serie de dolores de cabeza porque la forma en cómo se hace el registro contable no tiene nada que ver con un tema de claridad y transparencia y muchas veces ni las propias empresas pueden darte cuenta de a qué se atribuye un registro contable determinado. Y hablamos tanto del lado de información financiera como información contable. Creo que estos temas se vuelven hoy en día un reto, no solamente para la eficiencia en el cumplimiento de IVA y renta, sino también para empresas que van a estar obligadas a generar un dictamen fiscal en el cual vamos a tener que tener toda esta transparencia. Sin voltear a tener en claro cuáles son las reglas de registro, creo que la tecnología, por más que queramos invertir y que tengamos esquemas automatizados, se vuelve muy lenta, muy tortuosa, muy pesada, porque la empresa no cambia. Si no cambia las formas en términos de la cultura del registro contable, creo que difícilmente la tecnología les va a ayudar. Es importante que nos detengamos a ver los beneficios que nos va a dar el incorporar la tecnología, porque sí o sí vamos a tener que atender primero pues toda esta normatividad de cómo generar los registros de tal forma que cada vez tendamos más a hacer procesos automatizados y eficientes en cualquier determinación de un impuesto, ¿no? Oye, Polo, y también adicionar, perdón Jesús, adicionar que con los procesos que nosotros tenemos, digo, adicional a esta conciliación que mencionas y de tener la información de la nube del SAT, también estamos incorporando otro tipo de validaciones, por ejemplo, el riesgo de omisiones de complemento de pago, o también de proveedores que estén en 69B, CFDIs duplicados, o sea, son esas cosas que también claro, son benéficas y para estarlas monitoreando mes con mes, incluso, ¿no? yo agregaría temas que antes no volteábamos a ver, como las claves de producto o servicio. Está muy claro que hoy en día también para el 22, uno de los cambios importantes es que la autoridad va a poder cambiar de oficio cuál es el giro de actividad económica al que perteneces. Normalmente, pues el giro de actividad es con el que te registraste en el momento 1 que te diste de alta en el SAT, pero eso ha cambiado y la factura es la que te va a delatar si hay una diferencia entre lo que dijiste en ese momento y lo que realmente ocurre hoy en día. Y eso pues pareciera que es algo menor, pero hay que recordar que también la autoridad está empezando a fiscalizar con base a tasa efectiva y el hecho de cambiarte de giro o de actividad económica pues te va a poner vulnerable porque a lo mejor tú estás pagando bien a nivel de una actividad económica, por decir un 2%, pero a lo mejor ya conforme a lo que pues estás poniendo en las facturas, tanto de compra como de venta, te puede mover a una actividad económica que paga al 5% y entonces pues vas a ser sujeto de fiscalización también por ese aspecto. Así es, y Polo y Cintia, me gustaría que destacaran las bondades además de las que ya comentaron, estamos mostrando aquí la pantalla de parte de de los datos que se pueden generar. Entiendo que esto pues es una base porque cada empresa genera diverso tipo de información. Obviamente se parte de cierta información electrónica que ya se genera, que son los FDIs, etcétera, pero cada empresa tiene, como bien decías,
maneja sus contabilidad, que ahorita vamos a hablar de ese tema, que ahora sí que va junto con pegado el tema de contabilidad, pero me gustaría que lo comentaran. Esto no necesariamente tiene que vivir dentro del ERP, ¿es correcto? O sea, no tiene que interactuar directamente, es fuente del ERP de información, pero no necesariamente interactuar, ¿cierto? Sí, el hecho de trabajar de forma periférica, Toño, nos va a permitir que la empresa se conozca en primer lugar, que tengamos esta inversión en tecnología de forma periférica y que una vez que se estabilice y realmente tengamos ya ese compromiso también por el cambio del lado de la empresa, pues se puedan hacer estas incorporaciones a nivel de los ERPs, que es lo deseable, lo final, lo último, pero si no hemos recorrido todo este trayecto que vamos a tener junto con las empresas y todo ese conocimiento que realmente no lo tiene el área fiscal o una sola área, vive en diferentes áreas y es importante pues traer y conjuntar toda esa información para poder tomar las decisiones adecuadas y posteriormente automatizar. Ese trabajo pues puede llevar, dependiendo del tipo de empresa y dónde esté situada, de 6 meses a 1 año en que podemos dar a conocer realmente cuáles son las áreas problema que generan que no se pueda automatizar las propias declaraciones de IVA o de renta. Una vez que detectemos esto, pues de nuevo hay que crear el cambio cultural para que la organización también puede establecer nuevos mecanismos que permitan realmente la tecnología se pueda utilizar y pues tengamos ese beneficio de la automatización. De acuerdo, de acuerdo. Y hablábamos del tema de contabilidad electrónica. Me gustaría pasar a ese tema porque es el postre de la plática. Ya estamos cerca de concluir la hora y me gustaría no dejar pasar el destacar que la contabilidad electrónica es una obligación que está vigente y que en muchos de los casos pues hemos dejado de lado o hemos subestimado el uso de las pólizas, por ejemplo, con todos los requisitos fiscales. La verdad es que la autoridad fiscal no ha hecho o no ha explotado ese recurso aún, pero más temprano que tarde lo va a empezar a hacer y ya empezamos a ver los primeros indicios, evidentemente en devoluciones de impuestos, en fiscalizaciones puntuales, ya lo está solicitando. Se viene el dictamen fiscal 2022, en donde pues obviamente se piensa que va a haber información que ya va a haber requerido la autoridad a partir de contabilidad electrónica. Siento que está subestimada esta obligación y que me gustaría que platicáramos cuál es el apoyo que brinda Wimba Solutions en este sentido muy concreto, porque se tiene como que el mito de que hay que modificar los RPs para poder generar pólizas, que puede ser el caso, pero puede llegar a ser muy costoso y llevar muchísimo tiempo. Recordemos que esta obligación viene desde julio del 2015, ¿no? Y en el caso de empresas que ahorita con motivo de la reforma laboral, pues están fusionando estas empresas que eran las prestadoras de servicio, pues les están requiriendo como requisito para cancelar el RFC el demostrar que cumplieron con el envío de las balanzas y catálogos, ¿no? Y en muchas están teniendo complicaciones, que esa es, digamos, que una de las obligaciones más fáciles de cumplir, pero que no, también hemos visto que hay áreas de oportunidad. Creo que acá el tema de la contabilidad electrónica, pues no, tal vez la autoridad no lo está usando con ese nombre, pero sin embargo lo que hemos visto en la práctica es que normalmente está solicitando ya conciliaciones que son contables, fiscales y financieras. Entonces están las 3 variables ya puestas sobre la mesa donde la autoridad te dice me tienes que conciliar todos los movimientos bancarios con toda la parte contable y adicionalmente pues yo tengo la nube de todas las facturas y cualquier discrepancia pues va a ser sujeta de inspección y eso es lo que al final del día nos debe ocupar en términos de la contabilidad electrónica. La segunda parte importante de esto es que si no hacemos las pólizas, pues difícilmente las balanzas van a estar bien. Incluso a lo mejor hasta algunos catálogos se podrían descomponer en virtud de el propio zoom que hagamos a las pólizas. Entonces, como bien comentas también, Toño, creo que este tema sigue viviendo, pareciera en algunas empresas que lo interpretan de que no es un tema relevante ya porque la autoridad no le ha puesto el énfasis con ese nombre. Sin embargo, creo que vienen 2 temas. El que ya está, que son estas conciliaciones que ya comenté, y el otro, el del dictamen fiscal. Si no tenemos esta certificación, esta claridad,
difícilmente nuestro dictamen fiscal vamos a poderlo entender, y eso también pues es un tema nuevo que hay que empezar a encontrar, pues dónde están los responsables, cuáles son las áreas que tienen que hacer los ajustes, los cambios, y pudiera haber también hacer el mismo comentario que yo había hecho, que seguramente tendrá que haber cambios a nivel de normas y criterios para poder hacer los registros dentro de la empresa, cosa que normalmente nadie voltea a ver, y es la que ocasiona muchas veces pues toda la problemática de discrepancia fiscal contable en las empresas, ¿no? Así es, y me gustaría nada más destacar, porque ya estamos sobre la hora y les agradecemos su paciencia y su tiempo, que comentabas algo del tema relacionado con la obligación la obligación la tenemos, pero en realidad el generar las pólizas con estos requisitos, la verdad es que nos permite también tener un mejor control de estos registros contables, que no estemos haciendo registros por hacer o pólizas por hacer, y nos permite tener, insisto, un mejor control de la información financiera que el día de mañana se va a generar en los estados financieros. Entonces, la verdad es que no veamos esto nada más como, insisto, como una obligación porque el SAT nos lo está imponiendo, sino que lo veamos con ojos de buscar tener un mejor control de la información para poder tomar decisiones. Es decir, nuestro negocio realmente está generando lo que está generando, los costos realmente son costos reales. Entonces, el hecho de que tengamos toda esta concatenación, déjenme utilizar este término, con la información electrónica que se está generando en las operaciones que realizamos con clientes y proveedores y demás, pues la verdad es que nos permite ir embonando bien los engranes, y eso es algo fundamental que no estamos viendo y que nada más nos enfocamos, hay que cumplir, y pues cumplamos como caiga, ¿no? Claro. Sí, incluso yo agregaría, Toño, a tu comentario el hecho con el que empezamos, el tema del complemento cartaporte, cómo juega en toda esta documentación que la autoridad va a empezar a conciliar. Y volvemos al mismo tema, es un tema muy importante la materialidad, y el complemento cartaporte va a empezar a jugar como hoy ya empieza a jugar el complemento de pagos, por ejemplo. El hecho de movernos de devengado a flujo a través de estos complementos de pago, pues es lo que nos hace también el poder tener determinaciones de saldos de IVA contundentes. Cuando nosotros no tenemos esa documentación, pues la autoridad nos pudiera cuestionar el acreditamiento de ese IVA derivado de que los proveedores no emiten los complementos en tiempo. Igualmente va a pasar esto mismo con los complementos cartaporte. Creo que hoy estamos muy ocupados en el tema transaccional y de validación, pero seguramente el tema fiscal va a empezar a surgir por ahí a mediados de año, a finales de año, ¿no? Polo, perdón que te corte, la verdad es que ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. No quiero dejar de comentar que pues son temas muy amplios, muy extensos. Pudimos mostrar algunos shot screens, como comentábamos, pero con todo gusto déjenos a quienes estén interesados en una presentación particular de cómo funcionan estas soluciones, un demo en vivo de estas soluciones y de otras que pudieran llegar a ser interesantes para las empresas que nos acompañan el día de hoy. Por favor, déjenos su nombre, correo electrónico y teléfono y nos ponemos en contacto con ustedes para agendarla. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y les dejamos nuestros datos en pantalla para que tomen nota también. Que tengan un buen día nuevamente. Gracias y saludos. Gracias a todos. Hasta luego. Estén muy bien. Cuídense.